Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Mi nombre es Lorenzo Rodríguez. Vamos a presentar La Innombrable de Noemí Trujillo y Lorenzo Silva, la tercera entrega de esta inspectora de policía Manuela Mauri. Yo he tenido ya la suerte de presenté la anterior entrega también en el Espacio Telefónica allí en Madrid. Es una saga que conozco desde el principio y bueno, los autores pues también tengo la suerte de conocerlos, ¿no? Bueno, es una novela sorprendente, es una novela muy audaz y ahora a lo largo de la charla van a ver que esto que digo no lo digo por decir, ¿no? Lo primero, darles la bienvenida a Lorenzo y a Noemí. Y sí me gustaría empezar por lo siguiente, es una pregunta que va para los dos, cada uno desde vuestra óptica, ¿no? Por un lado, para ti, Lorenzo, saltar, digamos, desde la benemérita al cuerpo de la policía, ¿no? Es decir, ¿qué cambios hay, qué retos hay, qué te ha parecido esta experiencia, ¿no? Que ya digo, esta es la tercera entrega de la saga. Y para Noemí, también es su tercera novela policíaca, pero Noemí viene desde un sitio literario muy distinto, ¿no? Es poeta, tiene un montón de poemarios. Las novelas que tiene publicadas, que son 2 para adultos, también son novelas muy intimistas. Entonces, ¿qué ha supuesto también para ti, ¿no?, moverte en este registro policíaco? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, Lorenzo, por acompañarnos una vez más en la presentación de esta novela. Y yo personalmente debo agradecer de forma también singular a la Semana Negra por invitarme una vez más. La primera vez que vine, recordaba hace un momento, fue en el año 1998, en el siglo pasado. Eso quiere decir que llevo 26 años viniendo a esta Semana Negra. Ya he cumplido las bodas de plata. Fueron el año pasado realmente, pero el año pasado, curiosamente, fue una de las pocas ediciones en las que por cuestiones de agenda no pude estar aquí. Así que quiero expresar este agradecimiento en primer lugar a los que organizan la Semana Negra y la mantienen viva después de más de 3 décadas. Respecto a la pregunta, quizá no es tan relevante la empresa en la que trabajan los investigadores. No es irrelevante porque cada empresa tiene una idiosincrasia, ¿no? Y hablamos, quizá la principal diferencia que uno puede observar entre la empresa de Bevilacqua y la empresa de Manuela es que la empresa de Bevilacqua, que es un cuerpo muy antiguo, fundado hace 180 años, ha hecho en el año 2024, es un cuerpo que desde hace 180 años tiene un carácter muy marcado y una condición peculiar, ¿no?, como es la condición militar de sus miembros, que imprime un carácter particular. La policía no tiene ese carácter tan marcado, ¿no? En este año la Policía Nacional está celebrando su bicentenario, lo que reivindica como bicentenario, pero realmente es el bicentenario de la Policía General del Reino, un cuerpo que fundó Fernando VII y que es verdad que es el primer cuerpo policial que hubo en España, de policía civil, pero tuvo una vida bastante breve, ¿no? Digamos que la Policía Civil ha pasado por muchas más vicisitudes institucionales que la Guardia Civil. Ha cambiado de nombre, ese primer cuerpo policial fue disuelto por los liberales cuando llegaron al poder y ha habido una serie de cuerpos de policía civil que también han venido sufriendo disoluciones al ritmo de los cambios de régimen, ¿no? Cuando llegaba la República o cuando llegó el franquismo, disolvió los cuerpos policiales anteriores, ¿no? La Guardia Civil no, la Guardia Civil se ha mantenido con todos esos cambios de régimen. Pero hecha esa diferencia, para mí lo importante es algo que es común entre Manuela y Bevilacqua.
A los dos se los convoca para intervenir en situaciones en las que hay seres humanos sometidos a un dolor insoportable. Perder a un hijo, perder a un marido, perder a un hermano, perder a alguien próximo de forma violenta, brusca, injusta, es una situación de dolor máximo. Ellos investigan homicidios, tanto uno como la otra, y los dos tienen la conciencia de que su principal misión es intentar hacer algo con ese dolor. ¿Qué se puede hacer con un dolor irreversible? Porque la persona muerta no va a ser resucitada en la investigación criminal jamás, ¿no? Lo único que se puede hacer es ofrecerle a quien queda para llorar, a los que se van, la sensación de que la sociedad no se desentiende de su tragedia. La sociedad hace un esfuerzo, no sé si por hacer justicia, la justicia es difícil de hacer en general y más en estos casos, pero sí por lo menos transmitirle a la familia de la víctima. Pues en esta novela, por ejemplo, hay unos padres que han perdido a una hija con 16 años, transmitirles que, si no justicia, por lo menos hay un esfuerzo por parte de alguien que representa a la sociedad como servidor público, como servidora pública, en el caso de Manuela, y que lo que intenta es que por lo menos se establezca la verdad y que desde esa verdad alguien deba asumir alguna responsabilidad. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Se oye bien? ¿Sí? Sí. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Lorenzo, por prestarte a presentar el libro. Hace 15 años que vengo a la Semana Negra de Gijón. Primero estuve viniendo mucho tiempo como espectadora. Lorenzo y yo estamos casados, somos matrimonio. En común tenemos 4 hijos. Entonces, como Lorenzo venía, yo venía con los niños y les decía, vamos a escuchar a papá. Y me decían, no, vamos a la feria, vamos a la Noria, vamos a comprar patatas fritas, vamos a por gofres. Y tengo muchos recuerdos de la Semana Negra, ¿no?, grabados en el corazón con mis hijos pequeños. Durante muchos años hemos venido con ellos. Y en los últimos 5 años estoy viniendo con Lorenzo también como autora de esa serie de novelas de la inspectora Mauri. Preguntaba a Lorenzo que qué ha supuesto para mí. Pues ha supuesto un cambio radical en mi carrera literaria, ¿no? Yo, como decía él, soy poeta. No escribo mucho, escribo despacio, y cuando Lorenzo me planteó escribir esa primera novela de Manuela Mauri, yo enseguida le dije que sí, y luego pensé, has sido una insensata, a ver cómo vas a salir al paso de este desafío. Y 5 años después puedo decir que estoy muy contenta de esa decisión, que he aprendido muchísimo. Que he aprendido, pues primero que soy capaz de escribir novela negra, que soy capaz de escribir novela policíaca, que soy capaz, creo, de aportarle algo al género en un deseo que tenía yo, pues de romper algunos estereotipos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues como muchos de vosotros, soy muy lectora de la serie de Bevilacqua y Chamorro, y yo siempre decía, me gusta mucho Bevilacqua, pero Chamorro siempre está detrás. Con Manuela Mauri yo tenía la posibilidad de que un personaje femenino estuviera delante. Ella es la jefa del equipo, y yo, pues pensaba que podía aportar mi granito de arena y escribir la novela policíaca que a mí me gustaría leer. Bueno, aprovechando que Lorenzo ha mencionado la familia de Bevilacqua y de Manuela Mauri, y tú has hablado de vuestra familia, quiero decir que la familia es un tema destacadísimo en La Innombrable y en las otras 2, en la trilogía de Manuela Mauri, ¿no? Yo creo que este es un aspecto que a mí me gustan mucho estas novelas, ¿no? Hay casi dentro de cada novela otra novela como de la vida cotidiana, ¿no? De hecho, en la primera entrega creo recordar que empezaba con Manuela Mauri de baja y se tiraba como 60 o 70 páginas en su casa, pues trabajando en su casa, ¿no?, de baja, contando pues cómo ponía las lavadoras, Esa es una cosa de estas novelas que a mí me gustan mucho y que yo creo que es un plus, ¿no? Cómo se trata el tema de la familia, lo doméstico, cómo encajar las relaciones, eso está constantemente en las 3 entregas.
Eso además está en el personaje desde el principio, desde hace 5 años. Con el personaje de Manuela Mauri estamos trabajando, Noemí y yo, pero el personaje realmente nació antes, nació como protagonista de un relato de 15 páginas que se llama Carabanchel Blues, en honor a mi barrio natal de Madrid, y en el que aparece este personaje por primera vez. Ese relato lo escribí yo solo y en ese relato planteé un personaje que es algo más esquemático. El personaje de un relato no necesita tener tantas dimensiones como el que protagoniza una novela, pero algunas de las claves fundamentales ya están ahí. Es una mujer, es policía, es madrileña, investiga un crimen en su barrio, ella también es de Carabanchel, de hecho se ha criado en la calle donde aparece el cadáver en ese primer caso, que es el cadáver de un joven de origen latinoamericano, y ahí también aparece que Manuela es madre, que tiene 2 hijos y que cuando la llaman en mitad de la madrugada para acudir a ese crimen, pues tiene que primero arreglárselas para colocarlos y además está pasando por un momento complicado porque se ha divorciado el padre de los niños, está tomando medicación para dormir, está bajo el efecto de las pastillas para dormir. Es decir, que es una mujer que tiene una familia, un cuerpo, vulnerabilidades psíquicas, físicas, y que trata de salir adelante pese a todo eso y trata de hacer su trabajo como responsable de un equipo de policía judicial. Yo ese cuento lo escribí muy deprisa porque fue el típico encargo. Y además el que organizaba esa antología, que se llama Madrinegro y que publicó Siruela, era Ernesto Mayo, que es un viejo conocido de esta semana y que es un hombre enormemente persuasivo. Realmente yo no quería escribir el cuento, no tenía tiempo para escribir el cuento y al final lo acabé escribiendo a una velocidad verdaderamente demencial. Y en esa velocidad tomé todas esas decisiones, pero no por un capricho mío, sino porque para crear ese personaje en tiempo récord lo que hice fue pensar en quiénes eran las personas que dirigían de verdad los 2 grupos de homicidios que en ese momento tenía la policía de Madrid. Y en ese momento, como ahora, por cierto, esos 2 grupos de homicidios están dirigidos por una mujer. Y en ese momento, una de las mujeres que dirigía uno de esos grupos era madre. Y yo cuando me había enterado de eso, me había llamado la atención porque uno piensa que, bueno, pues que los investigadores criminales son gente sin familia, son gente sin lazos, sin vínculos, ¿no? Y fue eso lo que me llevó a que Manuela tuviera ese rasgo, ¿no? Y eso que ya está en ese cuento, donde cumple un papel limitado, porque también la historia en 15 páginas es limitada, cuando empezamos a trabajar con Manuela como personaje de novela, nos dimos cuenta, los 2, creo que simultánea y clarísimamente, que era una de las bazas para jugar con este personaje, que no fuera una de esas policías masculinizadas que compiten con los varones para ser más duras, más desasidas y más insensibles al dolor de los demás, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo no sé si vosotros habéis sido lectores de jóvenes de Sherlock Holmes o de Miss Marple. Yo ahora me lo estoy pasando muy bien porque estoy releyendo todo Miss Marple de Agatha Christie y estoy como volviendo a la infancia y a ese momento en el que los leía, ¿no? En el policíaco clásico, el detective casi siempre es alguien que no tiene familia, entonces le puede dedicar todo el tiempo del mundo a investigar, ¿no? En el caso de Miss Marple, pues es una anciana solterona, como no está casada, no tiene hijos y tiene un sobrino que es escritor y de vez en cuando la visita y cuando viene su sobrino pues pone la casa patas arriba y lo cuida como si fuera su hijo, pero el resto del tiempo pues se puede dedicar a esos misterios que pasan en ese pequeño pueblo en el que vive, ¿no? En el policíaco moderno el detective sí que tiene familia y desde el principio, cuando Lorenzo creó a la inspectora de Manuela Mauri en ese cuento que os ha mencionado antes, hubo 3 cosas que me hicieron conectar mucho con el personaje. La primera es que tenía mi edad y dije, bueno, nos vamos a entender bien. La segunda es que tenía 2 hijos, yo tengo 2 hijas. Entonces dije, bueno, pues estos problemas para conciliar que tiene Manuela a mí me suenan de algo y creo que podremos desarrollarlo.
Y la tercera cosa fue que él tomó una decisión arriesgada en su momento, y es que hizo a Manuela huérfana de padre y madre. Y eso hacía que tuviera un agujero en su interior con el que también me identifiqué, ¿no? Y eso ha hecho que la familia está muy presente en toda esa serie, de forma distinta en cada uno de los libros, ¿no? En el primer libro podemos ver más un tema de conciliación, ¿no? De horarios, de dificultad para sacarlo todo adelante. En el segundo libro podemos ver un problema más emocional. Estaba ambientado en la pandemia, tiene un hijo adolescente y la pandemia complica mucho toda su situación familiar. Y también aparece ahí el tema de que sus hijos están creciendo, ella envejece en tiempo real, sus hijos crecen y se encuentran, bueno, pues con un desencuentro con su hijo mayor, ¿no? Que de golpe da un portazo como la Nora de Ibsen y se marcha, ¿no? Y la deja sola, preguntándose si ha sido una buena madre, ¿no? Y en este tercer libro, ella lo que hace es contarle una historia a su hijo con un deseo de recuperar ese vínculo, ¿no? Decir, a lo mejor no he sido una madre perfecta, a lo mejor he trabajado mucho, a lo mejor me he volcado mucho en mi trabajo, pero esta es la madre que soy yo y quiero que me conozcas mejor. Y lo que hace es contarle esa historia de su trabajo. Sí, cuando el hijo regresa, digamos, esto es el comienzo de la novela, la madre le explica al hijo lo que ha sido de ella los años anteriores, ¿no? Porque sale el juicio del caso que se cuenta en la novela, ¿no? Ahora hablaremos. Aprovechando que has mencionado a Sherlock Holmes y a Agatha Christie y tal, hay que decir también que otro de los rasgos fundamentales, distintivos de la trilogía, que aunque yo creo que va a haber más entregas con la inspectora Manuela Mauri, pero La Innombrable claramente cierra una trilogía, ¿no? Lo literario tiene muchísima presencia. Están los títulos, los homenajes que se hacen, ¿no? La primera era Si esto es una mujer, que es un homenaje a Primo Levi. La segunda, La forja de una rebelde, a Barea. Y esta, La Innombrable, a Beckett. Pero no solo son los homenajes en el título, es que los libros que homenajean tienen importancia en las tramas de la novela, en lo que se está contando en la novela. Y luego hay constantes referencias. Aquí se habla mucho de Chandler, se habla de Hamed, se habla de Juan Ramón Jiménez, se habla de José Luis San Pedro. Es decir, la novela está trufada, que es otra cosa que a mí me gusta mucho como lector, de referencias literarias, ¿no? Sí, eso es algo que Manuela comparte con Bevilacqua y por lo que en el curso de los últimos 25 años, en más de una ocasión, me ha tocado encajar alguna crítica, ¿no? Alguna crítica de lectores escépticos respecto del nivel de lectura que puede haber entre los miembros de cuerpos policiales. Podría contar muchas anécdotas, pero quizá una interesante a estos efectos, ¿no? Que viene especialmente al pelo, es que cuando, bueno, yo ya había estado allí para unos reportajes que hice hace bastantes años, pero cuando yo llevé a Noemí para que conociera el lugar donde trabaja realmente Manuela, ¿no? La Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, que existe, que es pues una dependencia policial, ¿no? Y para que conociera a las personas que forman los dos grupos de homicidios que existen en la realidad, nos presentaron a las dos inspectoras que mandaban en ese momento los dos grupos, que son distintas de las que los mandan ahora, pero también eran dos mujeres, y las dos eran lectoras mías. Y no solo ellas, sino buena parte de los miembros del grupo. Y además no solo eran lectoras, sino que eran lectores de los que tenían perspectiva de la lectura, ¿no? Luego, también el perfil de Manuela. Manuela, como muchas inspectoras de policía, es una mujer con una carrera universitaria, que en este caso ella ha hecho 2 años de historia y luego ha estudiado Derecho, y después de esa formación universitaria ha entrado en la Academia de Policía. Es una persona que, como Bevilacqua y como muchos otros policías y muchas otras policías, muchos otros guardias civiles y muchas otras guardias civiles, tienen la lectura como uno de sus hábitos y, por tanto, como una herramienta más para el análisis de la realidad. Cuando en un momento determinado de esta novela Manuela se ve frente a un juez que en una trama de prostitución de menores, que es el trasfondo de este caso, al ver que entre proxenetas, captadores, clientes,
hay varias decenas de personas que pueden ser objeto de investigación y eso supone mucho trabajo. Y además, en algunos casos, sobre todo en los casos de algunos clientes que alegarán, como es lógico y predecible, ignorar la edad de las chicas con las que tenían relaciones a cambio de dinero, que eso es lo que es delictivo en España en este momento, es tener relaciones mediando dinero con menores de edad. Luego, sí, tú dices, bueno, yo creía que tenía 18 años, tienes una posibilidad de librarte de ese delito, ¿no? Bueno, pues al ver todo eso, el juez dice, ¿para qué vamos a procesar a tanta gente si al final, por falta de pruebas, nos van a absolver a la mitad o a 3/4 partes, ¿no? Pues en ese momento, Manuela, que tiene que intentar hacer valer su criterio profesional, que además es la que conoce la investigación a fondo, la que incluso ha visto los mensajes, ha escuchado las conversaciones, tiene todos los detalles, ¿no?, de esas personas, pues a la hora de convencer a un juez para que, por no trabajar, no deje impunes delitos, le cita a Procopio de Cesarea, cuando Procopio habla precisamente de lo que desencadenó la impunidad de ciertas conductas delictivas en el Bizancio del siglo VI, ¿no?, el Bizancio de Justiniano. Bueno, pues ya tiene la posibilidad de decirle eso al juez y el juez se queda parado, ¿no? Porque a lo mejor si le hubiera dicho simplemente esto es injusto, no estamos haciendo nuestro trabajo, pero como ve que la policía, bueno, pues tiene un cierto nivel intelectual como para plantearle no solo en términos éticos, sino también en términos intelectuales una incomodidad grave, el juez reconsidera lo que está haciendo, ¿no? Para mí eso forma parte del personaje y es lo que también explica que la literatura esté en todas las historias y Manuela la enfrente como lectora, que es lo que es. Bueno, cuando Lorenzo me invita a escribir con él la primera novela, claro, yo poneros en mi situación, yo, poeta inexperta, tenía que escribir novela negra con él y no sabía muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y un lenguaje que encontré para poder hacerlo fue precisamente la literatura, ¿no? A mí me daba rabia y me da rabia todavía un poco ciertos prejuicios que operan con la novela negra, ¿no? Todavía hay mucho lector, académico, crítico que la considera un poco subliteratura, ¿no? Y yo decía, bueno, pues me apetece combatir ese prejuicio. Lo que vamos a hacer va a ser aunar la novela negra con la literatura, porque lo que quiero hacer es ponerla al mismo nivel, ¿no? Demostrar que para mí es literatura con mayúsculas. Y por eso hicimos lo de los homenajes y para mí fue una forma de un anclaje para poder escribir novela negra. Nuestro primer homenajeado en el primer libro fue Primo Levi. Primo Levi es antifascista, superviviente del Holocausto y yo me pregunté nos preguntamos los dos cuáles son los campos de concentración actuales, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que esos campos de concentración actuales podrían corresponder a las mujeres que son víctimas de trata, ¿no? Y ahí hicimos la primera analogía. Nuestro segundo homenajeado fue Arturo Barea, vivió la guerra civil, tuvo que exiliarse del país, simboliza una generación entera que lo perdió todo con el exilio, que se tuvo que ir sin nada y queríamos rendirle un homenaje a esa generación porque le debemos mucho a esa generación. Hicimos un homenaje ahí con ese Madrid sitiado con la guerra, con el Madrid sitiado con la pandemia. Y nuestro tercer homenajeado, en este caso con el libro que presentamos hoy, es Samuel Beckett, que es un autor muy difícil, pero también muy interesante. Él luchó contra la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial y trabajó mucho en sus obras la sensación de sentirse atrapado. Volvimos a preguntarnos si esta sensación de sentirse atrapado, de vivir en un absurdo, de vivir en un mundo sórdido del que no puedes escapar, con qué se correspondería actualmente, y llegamos a la conclusión de que las mujeres que están dentro del sistema prostitucional son personajes atrapados, están atrapadas como los personajes de Beckett, y ahí creamos la analogía. Le he propuesto ya a Lorenzo para los próximos 3 libros, a los 3 próximos homenajeados, que quiero que sean 3 mujeres homólogas de estos 3 grandes escritores, que creo que tienen sus correspondencias, y estoy esperando que me conteste, a ver qué me cuenta. Ahora que has hablado de Beckett, el otro día hay una película sobre él, un biopic, que empieza en el momento en el que le dan el premio Nobel
y cómo él se se arranca los pelos de la cabeza, ¿no? En el momento en el que, no sé si lo habéis visto, es muy reciente. Bueno, ahora que has hablado de la prostitución, ya ves que vosotros me vais guiando la conversación. Ya es un tema que habéis tocado en la primera novela, es decir, es un tema, y tú en otras novelas de Bevilacqua, o sea, es un tema recurrente en vuestros libros. Aquí, bueno, hay diferencias respecto a la primera, ¿no? En la víctima pero aquí hay una cosa que me interesa mucho, que es un empeño personal de la propia Manuela en culpabilizar. Me interesa mucho cómo está reflejado y las trabas que se va encontrando, ¿no? En culpabilizar, obviamente, a los clientes, ¿no? Ella lo que defiende una y otra vez es que eso está sucediendo porque hay gente que está dispuesta a pagar por tener sexo, ¿no? Y que a esos clientes hay que sentarlos también ante el juez. Y esto, que es bastante de sentido común, sin embargo, a lo largo de la novela va encontrando muchos escollos, ¿eh? Es decir, que todavía esto es un tema que no es cómodo para mucha gente, ¿no? Bueno, el propio juez en la novela casi da la sensación, bueno, ella lo dice, de que es que el primer cliente es él. Entonces, bueno, esto es una cosa que me interesa mucho, ¿no? El empeño de ella y luego cómo esto se refleja a lo largo de la trama, ¿no? Sí, en la primera novela había una trama, era un asesinato de una prostituta inmigrante de origen africano a manos de dos clientes. Finalmente, ellos son los autores del crimen, ¿no? Pero es una mujer que ha sufrido todo el maltrato y la violencia extrema que representa la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Hablamos de violencia contra las mujeres y debemos hablar más porque sigue siendo un problema en nuestra sociedad. Pero a veces a mí me llama la atención cómo hablamos menos de la forma más extrema de violencia contra las mujeres que existe, que es esta. Yo recuerdo que hace unos años hice un reportaje para una revista española sobre la inmigración en el Estrecho de Gibraltar. Y uno de los trabajos que hice fue salir una noche en una patrullera para ver las pateras que cruzaban. Esa noche cruzaron varias pateras y por la mañana me fui al centro de acogida de inmigrantes de la isla Las Palomas, en Tarifa, donde recogían a esas personas, les daban ropa, les daban alimentos, a los niños pues los atendían, etc. Y había bastantes mujeres. Había más hombres que mujeres, pero había bastantes mujeres. Y hubo una cosa que me llamó enormemente la atención, que es que los hombres, que eran en su mayoría, había marroquíes y jóvenes, en general la gente joven, subsaharianos, estaban todos muy contentos, muy felices, muy radiantes. O sea, la palabra sería radiantes. Con algunos podía hablar porque hablaban francés o hablaban inglés. Y para ellos lo peor había pasado. Ellos tenían que cruzar el estrecho, no ahogarse en la travesía. Antes habían tenido que atravesar el desierto, pagar a las mafias, huir de las policías de los países fronterizos que también les meten mordidas y les dan palizas, etc. Pero ellos ya estaban en el paraíso. Y me fijé que las mujeres era algo completamente distinto. Las mujeres estaban calladas, serias, circunspectas, abatidas. Y vi una que tenía un niño y entonces me acerqué a ella por intentar entablar un poco de conversación, entendía inglés. Y bueno, pues le dije, oye, ya has pasado, en fin, como inmigrante ilegal no le iban a dar un permiso de residencia. Pediría asilo, si no le daban asilo, le notificarían la expulsión, pero bueno, exactamente igual que a los varones, ¿no? Y se podría quedar. Y para ella, sin embargo, eso no era motivo de alegría, hasta que entendí lo que estaba pasando. Esa mujer venía traficada. Esa mujer venía traficada desde su lugar de origen. Esa mujer se había quedado embarazada en el año y medio que había invertido en pasar el desierto sufriendo violaciones. Aparte de todo lo que sufren los varones, violaciones, seguramente una de ellas, la que le había hecho madre. Y en cuanto saliera de ese centro, traía un teléfono móvil apuntado en un papel que era el que tenía que llamar para integrarse en una red que la iba a explotar sexualmente en España. Esa era
la gran diferencia. Ese era el verdadero matiz entre el alborozo de los varones y la desolación de las mujeres, ¿no? Bueno, pues esto sucede porque hay españoles que pagan por tener sexo con estas esclavas. Si no los hubiera, no sucedería. Es así de sencillo. Gracias. Bueno, ese empeño de nuestra inspectora, de Manuela Mauri, en hacer bien su trabajo y llegar, reunir pruebas que permitan sentar a 57 acusados en el banquillo para que respondan por sus acciones, responde también a un empeño personal mío sobre un tema que me interesa mucho y sobre el que hablamos poco. Y creo que sería importante que pudiéramos hablar más de él, sobre todo para poder abordar de verdad un debate sereno, tranquilo y reflexivo sobre el tema de la prostitución en nuestro país. A mí me interesan las mujeres que mueren en situación de prostitución en nuestro país. ¿Por qué mueren? Y me interesa también saber cómo mueren, y suele ser en circunstancias violentas. Hemos tenido en nuestro país asesinos en series de prostitutas. Entre los años 80 y 90 en Almería hubo uno muy famoso que mató a 10 prostitutas. Tenía siempre el mismo modus operandi, siempre las buscaba muy joven, de una clase social muy baja. Las estrangulaba y las dejaba abandonadas por ahí y nunca lo pillaron, nunca se supo quién fue. También hay casos con patrones parecidos en Valencia, que introducía cocaína en sus órganos sexuales. Se relaciona en concreto al menos con la muerte de 3 prostitutas y con haber perjudicado a otras 7 que consiguieron escapar. En Castellón también hay otro ejemplo de asesino en serie de prostitutas. No llegamos a los niveles de Estados Unidos o de Reino Unido, pero tenemos asesinos en serie en nuestro país que han buscado como víctimas a mujeres prostitutas. Es decir, España es un país en el que prácticamente no hay asesinos en serie, pero se nos da este perfil. ¿Qué hacemos al respecto? Pues ni siquiera hablamos de ello. No hay publicaciones sobre el tema, no se habla de ello y parece que no importa, ¿no? Toda esta violencia que rodea a la prostitución a mí me preocupa mucho, porque creo que si consiguiéramos hablar de ella, a lo mejor nuestra postura particular cambiaría. El problema es que no tenemos esa información, ¿no? Y ese es un empeño de la novela. Y como decía Lorenzo, en la novela lo que se plantea es quién tiene la responsabilidad sobre esta muerte, ¿no? Y por eso vemos, después de la lectura del libro, que en cierto modo todos tienen una responsabilidad, ¿no? Y por eso se sientan los 57 culpables en el banquillo. Esta culpa colectiva a mí me gusta mucho. Ya os dije antes que yo soy muy lectora de Agatha Christie. Yo creo que hemos superado a Agatha Christie en el Orient Express. Hay 12 sospechosos y los 12 son culpables, ¿no? Pues aquí tenemos 57 culpables que están entre los llamados clientes de prostitución, y lo pongo entre comillas. Sin embargo, hablas de Agatha Christie y esta no podría decirse que es una novela lo Agatha Christie, no es una novela problema, no es suspense en el sentido de que desde el primer momento uno sabe quién está detrás, ¿no? Que eso es otra cosa. Por eso al principio he dicho que era una novela muy audaz. Es muy audaz, entre otras cosas, por eso, porque la novela es muy adictiva, te capta el interés desde la primera página, es decir, tiene lo que tiene que tener una buena novela de género, una buena novela policíaca, pero es muy meritoria porque, sin embargo, digamos que el interés del lector va como por otro lado. La novela no es solo literaria, como decíamos antes, no tiene ese espesor literario por las reflexiones que hay en los diálogos, en las reflexiones literarias, de ideas y tal, sino también por los recursos que se utilizan en ella. Hemos dicho ya que la novela es una larga conversación de la madre al hijo, explicándole qué es lo que ha pasado,
Pero la novela empieza, no les desvelo nada porque son las primeras páginas, están en cursiva, empieza con la voz de la muerta, ¿no? Como en el crepúsculo de los dioses, ¿no? En cursiva, la víctima, desde un no lugar, como lo llama ella, te cuenta lo que le ha sucedido. Y es atroz, o sea, se lee casi con lágrimas en los ojos, lees esas páginas acongojado. Esa voz que aparece al principio y al final te acompaña de fondo, ¿no? de fondo y en primer plano a lo largo de toda la novela, ¿no? Ese es un recurso, por ejemplo, muy audaz, que yo que conozco tu obra bastante bien, creo, desde hace muchos años, me da que ese es un recurso que viene más de... En fin, no quisiera yo provocar aquí un cisma en el matrimonio, pero me da que este es un recurso más tuyo, ¿no? De que la muerta hable, es decir, yo creo que... O no, a lo mejor me equivoco, pero... Te respondo yo con absoluta claridad. La idea es de Noemí. Claro, ya me ella parecía, escribió el capítulo inicial y ella escribió el epílogo, aunque yo luego metí mano, tanto en el capítulo inicial como en el epílogo, porque esa que es una idea que yo normalmente no habría trabajado en una novela policíaca de corte realista. Sin embargo, aquí me pareció que tenía sentido por cómo lo había planteado, o cómo me hizo el planteamiento ella, inicialmente desde el punto de vista literario. No hace falta creer en la inmortalidad del alma, ¿no? Pensar que las personas muertas están en algún lugar desde el que nos observan a los vivos, ¿no? En el fondo, esas palabras iniciales de Susana, que es la chica de 16 años, que aparece muerta por sobredosis en el portal de su casa, y que cuando se investiga su teléfono se descubre que está inmersa en una red de prostitución de menores. Esa voz, en realidad, bien podría ser la representación que se hace nuestra narradora, que es la inspectora de policía que ha investigado su vida minuciosamente, que ha leído su diario, que conoce lo que había en su teléfono, que conoce todo lo que hizo que la llevó a ese final, y podría ser la voz que ella quiere escuchar para no olvidarse de que ahí hay un ser humano vulnerable, indefenso, al que le han pasado por encima una manada de adultos inconscientes. Y esa voz es importante oírla. En cuanto ella me hizo la propuesta y vi el primer borrador que hizo del prólogo, del capítulo inicial, dije, esto funciona. Esto funciona porque no es un texto esotérico, no es, no sé, no es fantasía, no es los otros, ¿sabes? No es el sexto sentido, es otra cosa, es una construcción literaria. Y además es una construcción literaria que permite contar una historia criminal de una manera no consabida, de una manera no convencional. No solo renunciamos a la intriga de averiguar quién lo ha hecho, la propia chica te dice en las primeras páginas, me pasó esto, me hicieron esto, me lo hicieron estas personas. Ya ese problema ha desaparecido de la ecuación. El problema es otro, el problema es llegar de la mano de Manuela al descubrimiento de esa verdad tan dolorosa y tan insoportable, y cómo ese equipo de hombres y mujeres, que son policías, llegan hasta el corazón de esa verdad, ¿no? También esa solución permitía otra serie de innovaciones. En las novelas policíacas españolas es muy difícil hablar del juicio, porque el juicio suele ser un año después, 2 años después, si son políticos, 30 años después, para que esté todo prescrito y ya no hay ningún delito. Por tanto, eso es anticlimático, ¿no? Es casi imposible. Bueno, pues esta novela está concebida como un relato que empieza en el momento del juicio, en el momento del juicio, al que va convocada Manuela como testigo, que es como comparece un investigador criminal en un juicio, y cuando va a ir a comparecer y la someten pues al interrogatorio de las partes, del fiscal, de los abogados defensores, de los jueces, pues en ese momento, a la vuelta del juicio, ella le cuenta a su hijo todo lo que ha pasado, y todo es como una especie de flashback. Y el relato no es la averiguación de esa verdad que ya está averiguada en el primer capítulo porque están las 50 y tantas personas sentadas en el banquillo. En realidad, lo que hacemos es algo que al final en la novela lo plasmamos de forma explícita, con una metáfora que está en el título de uno de los capítulos, ¿no? No es tanto ir a averiguar un enigma como llegar al corazón de un misterio. Y ese misterio, doloroso, incómodo, amargo, está en el corazón de un laberinto. Y en el corazón de ese laberinto hay un minotauro. Y ese minotauro
pues no es el minotauro del mito griego, no es un ser monstruoso con cabeza de toro y cuerpo humano, tienen cuerpo humano, pero es monstruoso. La verdad oculta, ¿no? Que diría Chandler. Un hombre en busca de una verdad oculta. Manuela es una mujer en busca de una verdad oculta en el corazón de un laberinto. Bueno, me alegra que os lo cuente así tan convencido, porque me costó mucho convencerle, ¿eh? Cuando se lo planteé me dijo, tenemos que hacerlo muy bien porque puede ser anticlimático, ¿no? Entonces dije, no te preocupes, lo vamos a hacer muy bien. Y bueno, pues mi propuesta era esa, ¿no? En el primer capítulo yo le quería dar voz a la víctima, porque la primera palabra con la que se encuentra el lector es la mentira. Y a mí me interesaba mucho ponerle al lector delante la mentira de la captación. Eso me interesaba mucho y quería que fuera con palabras de Susana. Es decir, quería que el lector se encontrara con yo no me lo pasé bien, a mí no me gustó, yo sufrí mucho. Y vamos a volver a Agatha Christie otra vez. Cuando coges una novela de Agatha Christie y aparece un cadáver en la biblioteca, no ves ningún tipo de violencia. Enseguida ya se ponen a investigar el misterio. Hoy en día, en la novela negra hay mucha recreación de la violencia. Nosotros no hacemos eso, no hacemos una recreación de la violencia ni con sangre, ni con vísceras, ni con nada de eso. Sin embargo, leer el primer capítulo es muy duro. ¿Por qué es duro? Porque el lector se está enfrentando a una realidad, que es la captación de chicas jóvenes en nuestro país para la prostitución. Y lo que sucede ahí no es inofensivo. La dureza del capítulo está en enfrentarse a esa realidad. El segundo capítulo, que se titula La placa, simboliza un poco la ley, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos ante esta realidad? Necesitamos leyes abolicionistas para poder corregir esto. El tercer capítulo, el juicio, ¿no? Estas leyes nos van a permitir cambiar las cosas. Y el cuarto capítulo es la historia que le cuenta Manuela a su hijo. Bueno, pues yo le presenté esta estructura a Lorenzo, me costó un poco convencerle, pero debo decir que cuando ya llegamos a un acuerdo, después todo fluyó bien. Bueno, tampoco te costó tanto, aquí. Esto lo he puesto también sobre la mesa precisamente por eso, para que nos contéis un poco, y ya aprovecho para decir que si alguien tiene alguna pregunta podéis hacerla, ¿no? Porque ya estamos terminando, pero para que nos contéis un poco cómo es esto de escribir a cuatro manos, ¿no? Es decir, si cuando uno tiene una idea, me imagino que la debatiréis mucho, que bueno, ya has dicho tú que te costó. Si hacéis primero un planning, en fin, ¿cómo es la escritura? Sí. A ver, yo creo, como los dos además escribimos solos y en compañía recíproca, ¿no? El uno del otro. Yo la diferencia que encuentro fundamental es que en la escritura compartida hay dos fases que no existen en la escritura individual o que están subsumidas en otras, ¿no? Digamos que cuando escribes una novela, yo siempre tengo la tarea, que es una tarea que he hecho muchas veces, la tengo como dividida en tres grandes secciones, ¿no? Primero, la novela es un fogonazo, un chispazo, de un hecho, una historia, un personaje, una escena incluso. En torno a ese chispazo hay que construir mentalmente una historia creíble para el propio narrador, teniendo en cuenta que todo es inventado. Es decir, ese para mí es probablemente el ejercicio más difícil. Ahí es donde mueren, o donde deberían morir el 95% de las novelas, por lo menos el 95% de las que se me ocurren a mí. El 5% que sobrevive a esa fase, que consigue llegar a algo que en tu cabeza te lo crees, hay que convertirlo en un texto que al final tiene pues un estilo, una estructura y una ejecución material que lleva pues unos cuantos cientos de horas, ¿no? Y en tercer lugar, una vez que tienes ese borrador de texto, pues ya le haces una puesta a punto, ¿no? Para que ese texto que ha salido a veces laboriosamente esté depurado y llegue destilado al lector, ¿no? Cuando escribes con otra persona tienes una fase antes, que es que ese fogonazo hay que compartirlo y después esa elaboración mental hay que negociarla y hay que consensuarla y tienes que estar de acuerdo con la otra persona en
qué cuentas, por qué lo cuentas, para qué lo cuentas y cómo lo vas a contar, que son bastantes cuestiones, ¿no? Y esas hay que consensuarlas. Eso es un trabajo previo que no existe en la escritura en solitario. Negocias contigo mismo de forma espontánea, ¿no? Y cuando terminas la escritura, claro, el texto se reparte entre dos autorías. Al final, alguien tiene que hacer la redacción base de cada capítulo o de cada párrafo, cada frase. Hay alguien que es el primero que la ha escrito, ¿no? Pero cuando se ha hecho ese trabajo, cada uno de lo que nos hemos ido repartiendo, que además es un reparto dinámico. Yo he visto gente que ha escrito novelas con otras personas y uno escribe los capítulos pares y otro los impares. No sé muy bien cómo se hace eso, porque nosotros metemos la mano en todos y cada uno de los capítulos en función, pues no sé, en un capítulo aparece un fiscal, pues me dice Noemí, oye, pues al fiscal muévelo tú en lo que tenga que ver con el proceso, porque para eso has estudiado Derecho. Pues venga, pues ya está, pues esto lo hago yo, ¿no? Pero al final ese trabajo, cuando te pones a pulir el texto, cada uno hace su pulimento individual, pero luego tienes que consensuar ese. Y al final acabas discutiendo por un adjetivo. O sea, un adjetivo que alguien ha puesto, al otro no le convence, va, viene. Y muchas veces la solución es quitar el adjetivo, con lo que el texto mejora siempre. Sí, bueno, lo ha explicado muy bien Lorenzo. Yo solo quizá añadir pues que yo no tengo ningún método, yo le voy planteando cosas, ¿no? Y espero a ver qué pasa. En el 80% de los casos tengo éxito y me acepta la propuesta y podemos trabajar juntos, y en el 20% no, me la tumba y entonces pues nada, me resigno y le hago otra propuesta. Pero básicamente se trata de lo que ha explicado él, de ir comentándolo todo juntos. Y bueno, pues la serie de Manuela Mauri es una larga conversación que hace 5 años que mantenemos juntos, y eso para mí pues ha sido muy enriquecedor y muy bonito. Bueno, vamos a ir terminando. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. ¿Se oye? Sí, perdón. Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar una semana negra más aquí en Gijón, tanto a Lorenzo como a Noemí. Yo quería 2 preguntas. Una para Lorenzo Silva. ¿Para cuándo el próximo caso de Bevilacqua y si puede venir a resolver el crimen a Asturias? Respondo. Y la segunda pregunta, bueno, me la puede contestar Noemí Trujillo, porque lo mencionó antes, que hace años se consideraba la novela negra, policíaca, detectivesca, como queramos llamarlo, o el thriller, que se dice ahora también, un subgénero literario, y ahora, a partir de los años finales de los 80, 90, años 2000, hay un boom de literatura negra, policíaca, detectivesca, que es que el género ha mejorado, los autores han mejorado, o los lectores somos peores lectores que los de hace años, que lo consideraban un subgénero. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta, la primera parte es fácil. Llevo la mitad de la siguiente. Yo espero terminarla para septiembre. Y la fecha de publicación será a principios del 25. Supongo que más bien hacia marzo que hacia enero, pero bueno, ese es en principio el plan. La geografía no es Asturias. Bevilacqua y Chamorro ya han pasado rápidamente por Asturias, tendrán que pasar con más detenimiento, pero no va a ser en esta novela. En esta novela los escenarios son Castilla-La Mancha y Extremadura. Porque hay 2 crímenes. En este caso hay dos tramas criminales, ¿no? Enlazadas por una situación muy particular, por la que ya pasó Manuela, pero por la que Bevilacqua todavía no había pasado, porque va un poquito más rezagado en el tiempo, que es la pandemia del año 20, ¿no? Es un crimen que sucede en pandemia y una investigación que viene de antes de la pandemia, pero que se ve afectada por lo que la pandemia repercutió en el trabajo policial. Además, la idea me vino precisamente hablando con
bueno, pues con investigadores criminales de la Guardia Civil que vivieron la pandemia con casos pendientes, ¿no? Y bueno, aparte de muchas cosas, ¿no? De que bastantes de ellos se enfermaron, por cierto, y algunos de ellos acabaron en el hospital, algunos murieron, por cierto. Aparte de esas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con lo que todos pasamos, había algo, bueno, que es un poco más desenfadado, que yo no lo había pensado nunca hasta que ellos me lo empezaron a decir, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, porque tampoco me quiero extender para dejarle a Noemí tiempo para su respuesta. Seguir una persona normalmente es difícil, sobre todo si la persona está más o menos entrenada, ¿no? Eso que vemos en las películas, ¿no? Que va el malo en un coche y el bueno va en otro coche 30 metros por detrás, ¿no? En fin, eso, si lo haces, pues el bueno acaba de perder todo el potencial del seguimiento de forma instantánea, ¿no? Pero me decía un guardia civil, si normalmente es difícil, cuando en la calle no hay ni Dios, ¿cómo sigues a alguien sin que te vea, ¿no? Entonces, bueno, pues la novela intenta, entre otras cosas, un poco más trágicas y un poco más dramáticas, porque la pandemia es la mayor tragedia que hemos vivido los que aquí estamos, ¿no? Creo que no deberíamos olvidar que perdimos en unos pocos meses a 150.000 conciudadanos, ¿eh? Esos son 15 desastres de anual, ¿eh? Si alguien quiere hacerse cargo de la magnitud. Pues bueno, aparte de intentar profundizar en eso desde la literatura, también, bueno, pues quiero mostrar la vida cotidiana, ¿no? Los policías también tuvieron que vivir una cotidianidad. Ya lo habíamos explorado a través de Manuela, pero Bevilacqua pues me permite hacerlo de una forma diferente. Me alegra mucho que hayas planteado esa pregunta de los prejuicios de la novela negra, porque yo creo que todavía operan y es muy injusto. Y ahí los lectores tenemos un papel importante. Yo, mira, he estado 8 años estudiando en la universidad en la Carlos III, porque he tenido que compaginar mis estudios con mi trabajo, con mi familia, y me ha resultado muy complicado. A la hora de defender el TFG, yo tenía muy claro que quería que fuera un trabajo de investigación sobre novela negra. A nivel académico, habíamos estudiado mucha literatura del siglo XX, pero muy poca novela negra. Te diría que ningún profesor abordó a ningún autor de novela negra. Yo me había dado cuenta de eso. A la hora de defender el TFG, pues cuando dije quiero hacer un trabajo de investigación de novela negra, bueno, me arquearon así la ceja un poco para arriba. Cuando les dije quiero que sea una mujer, una autora catalana que se llama María Antònia Oliver y que creó a la primera detective catalana del siglo XX, pues también la ceja un poco más para arriba, ¿no? Y a la hora de la defensa y de la exposición, pues también me tuve que enfrentar a muchos prejuicios académicos todavía sobre el tema. Pero yo he aprendido mucho. ¿Y qué he aprendido? Pues que, por ejemplo, que María Antònia Oliver, cuando en este país todavía no teníamos leyes que regularan el aborto, y no solo eso, cuando este país culpaba a la mujer que había sido violada y le transmitía cierta responsabilidad sobre lo que había ocurrido, desde la novela negra se criticaba y decía no, la mujer que ha sido violada es una víctima y tiene que tener derecho a abortar. Y eso se hizo en la literatura y en la novela negra antes de que tuviéramos leyes para eso. Y ahí yo reflexioné sobre lo importante que es ese papel de denuncia social que tiene la novela negra. Y creo que para combatir todos esos prejuicios es muy importante que el lector de novela negra se sienta orgulloso de ser lector de novela negra, porque creo que ese componente crítico social lo tienen muy pocos géneros aparte de la novela negra. Bueno. Me han dicho que tenemos que terminar ya, simplemente hasta que llegue el próximo Bevilacqua, decirle al público que aquí hay un cameo de Virginia Chamorro, breve pero sustancioso, y en otras de ellas hay uno de Bevilacqua, no me acuerdo si en la primera. En la primera. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Los autores estarán firmando en la librería de ahí de la esquina y gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo.
Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.